Vamos a hacer el ejercicio 10D de la práctica 1 que pide hallar todos los puntos del eje X a distancia 5 del punto A de coordenadas 1, 3. A veces es bueno, antes de empezar a hacer un ejercicio, tener una idea de qué es lo que nos están pidiendo. Y el GeoGebra nos ofrece una buena herramienta para eso. Entonces, fíjense, a nosotros nos piden encontrar todos los puntos sobre el eje X que distan 5 unidades de este punto. Entonces, en el GeoGebra podemos, por ejemplo, trazar unos segmentos a partir de un punto y una longitud dada. Entonces, me paro en el punto 1, 3, como quieren que el segmento tenga longitud 5, pongo longitud 5 y después puedo ir moviendo el punto B y lo que uno puede observar es que se va formando una circunferencia. De hecho, si quieren, para que se note más, puedo ponerle un rastro y ahí sí, ¿lo ven? Si lo voy moviendo, se van obteniendo los puntos de una circunferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que me están pidiendo? De todos estos puntos, en realidad me están diciendo, yo quiero los puntos que están acá. Este punto y este punto también. Del gráfico que nos proporciona el GeoGebra podemos observar dos cosas, que los puntos que pertenecen a la vez al eje X y a la circunferencia son dos y además son simétricos con respecto a la recta vertical de ecuación x igual a 1, que es la recta que pasa por el centro de la circunferencia. Vamos entonces ahora a hacer la parte analítica. Para eso escribamos en general las coordenadas de un punto A, que van a ser XA en el eje de las abscisas e IA en el eje de las ordenadas, y lo mismo para B, con coordenadas XB y B. Una vez que tenemos los puntos escritos, podemos marcarlos en el gráfico que habíamos obtenido anteriormente. Podemos marcar entonces las coordenadas de los puntos A y B en el gráfico que habíamos hecho anteriormente y observamos que nos queda un triángulo rectángulo cuyo cateto menor es XB menos XA y el cateto mayor es IB menos IA. Entonces la hipotenusa va a ser inmediatamente la distancia entre A y B. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, nos queda que la distancia entre A y B al cuadrado va a ser igual a xb menos xa al cuadrado más ib menos ia al cuadrado. O sea que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Básicamente el teorema de Pitágoras, que es un viejo conocido. Y ahora ya está. Lo único que queda hacer entonces es reemplazar en A, en B y en D los datos del problema. A directamente es dato del problema porque nos dan las dos componentes. Sobre B nos dicen que es un punto que está sobre el eje X, con lo cual nos están diciendo que la coordenada X puede ser cualquier cosa, pero la coordenada Y tiene que ser 0. Eso quiere decir que esté sobre el eje X, que la coordenada Y valga 0. Y ahora lo único que nos resta hacer es reemplazar esto que encontramos en la ecuación para la distancia que obtuvimos a partir del teorema de Pitágoras. Fíjense que acá estamos usando que la distancia es 5, xb es x, xa es 1, y b es 0, y a es 3. Entonces, una vez que reemplazamos, hacemos las cuentas que podemos hacer. Por ejemplo, 5 al cuadrado es 25, x menos 1 al cuadrado lo tenemos que dejar así por ahora, y 0 menos 3 al cuadrado es 9. Entonces, ahora vamos a despejar x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado va a ser igual a 25 menos 9. Fíjense que estoy pasando, en realidad lo único que hice fue pasar el 9 para el otro lado. Entonces, x menos 1 al cuadrado es 16. Ahora uno se sentiría tentado de pasar el cuadrado para el otro lado como raíz, pero no hagan eso porque se van a encontrar con un problema.
En realidad lo que uno tiene que hacer es aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, porque así es más fácil de ver que cuando yo quiera simplificar la raíz con el cuadrado del lado izquierdo de la igualdad, me va a quedar un módulo. Entonces, fíjense, no me va a quedar en realidad que x menos 1 es 4, me va a quedar que el módulo de x menos 1 es igual a 4. Y entonces, usando la definición de módulo que vimos en las teóricas, nos van a quedar dos soluciones posibles. O x menos 1 es igual a menos 4, o x menos 1 es igual a 4. Fíjense que esto es importante para entender que las dos soluciones no vienen de la raíz, vienen del módulo. Entonces ahora puedo resolver cada una de las ecuaciones por separado. La primera me queda que x es igual a menos 4 más 1, o sea que x es igual a menos 3. Con lo cual tengo la coordenada de uno de los puntos. Entonces puedo decir que el punto C tiene coordenadas menos 3, 0. Que si se fijan es más o menos lo que se ve en el gráfico que habíamos obtenido con el GeoGebra. Para obtener las coordenadas del punto D, entonces hago lo mismo con la segunda ecuación. Me va a quedar que x es igual a 4 más 1, o sea que x es igual a 5. Hago lo mismo que hice antes, uso esta coordenada x para escribir el punto D. Entonces, en ese caso, el punto D me va a quedar 5, 0. Si se fijan, como la componente x del punto A es 1, la recta x igual a 1 sería una recta de simetría con respecto a estos puntos. O sea, el 1 dista 4 unidades del menos 3 y también dista 4 unidades del 5. Y con eso resolvimos nuestro ejercicio.